Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Un bendecido sábado para todos ustedes, amigos y hermanos. Nos da gozo poder saludarles y deseamos que en las horas sagradas de este día puedan disfrutar de la presencia de Dios. Que pueda ser un sábado memorable, lleno de bendiciones particularmente espirituales. Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias por la gran oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias por las historias escritas por Moisés en el libro de Génesis que nos inspiran, que nos dan ánimo, que nos dan esperanza. Y rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra en esta hora. Por la sangre preciosa de Jesús lo pedimos. Amén. Nuestra meditación de hoy lleva por título El manto de colores y es parte de una serie de 3 mensajes sobre los mantos de José. Estamos considerando que la vida de José tiene estrecha relación con sus mantos. Además, estamos tomando en cuenta que José es uno de los personajes más amados de las Escrituras, que su historia impacta nuestras vidas de una manera muy especial y que su historia es una ilustración de la vida de Jesús. Las circunstancias cambiantes que enfrentamos las últimas semanas debido a la pandemia del COVID-19 no me permitieron seguir adelante con el plan original que tenía de predicación y ahora pienso que es oportuno retomarlo. José es el personaje bíblico favorito de mi esposa y la he visto derramar lágrimas varias veces al leer la narración de su historia en el libro de Génesis, o al ver alguna película que muestra sus sufrimientos intensos o su ascenso al pináculo del poder en Egipto. Ella me ha dicho en varias ocasiones que la primera persona que tratará de conocer en el cielo es precisamente José, después de conocer a Jesús, por supuesto. Muchos de nosotros que dejamos nuestro hogar y nuestra patria cuando éramos muy jóvenes, aunque en circunstancias diferentes a las que vivió José, nos podemos identificar con este fiel Hijo de Dios que supo enfrentar las adversidades y cumplir el propósito de Dios para su vida. Sé que muchos de ustedes sufrieron el gran dolor de la separación de sus seres queridos, abuelitos, padres, hermanos, amigos, porque deseaban un futuro mejor para ustedes y sus familias, y estuvieron dispuestos a realizar grandes sacrificios para alcanzar sus sueños. Pueden de alguna manera ver su vida reflejada en la dramática vida de este héroe de la fe. El relato de Génesis empieza así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Génesis 37, 1 y 2. Noten ustedes que la historia de la familia de Jacob pasa a ser inmediatamente la historia de José. José es el personaje central del resto del Génesis hasta el capítulo 50. ¿Dónde estabas tú cuando tenías 17 años? Piensa en eso, recuerda. Lo más posible es que tú todavía estabas cerca de tus padres. ¿A qué te dedicabas? ¿Cuáles eran tus planes para el futuro?
¿Cómo era tu relación con tus padres en esa edad? ¿Qué lugar ocupabas en el círculo familiar? ¿Tenías una buena relación con tus hermanos y hermanas? ¿Cuáles eran tus aspiraciones en la adolescencia? José era un adolescente de 17 años cuando apacentaba las ovejas de su padre en Hebrón con sus 10 hermanos. Era el consentido de su padre Jacob y recipiente de su abierto favoritismo. Jacob recibió favoritismo y cometió el mismo error que sus padres. Debía haber aprendido la lección. Los padres provocamos situaciones terribles cuando tenemos favoritismo con alguno de nuestros hijos. Los psicólogos recomiendan a los padres que si tienen más afecto por uno de sus hijos, hagan el esfuerzo consciente de tratar a los demás de manera equitativa. Como consecuencia del pecado, todos nacemos con una gran necesidad de amor. Y cuando hay deficiencias de amor de los padres, y estos muestran favoritismo para alguno de sus hijos en particular, surgen muchas disfunciones familiares. Antes de juzgar el favoritismo de Jacob, consideremos los siguientes factores que afectaron su relación con el hijo mayor de Raquel. La primera razón es presentada de manera explícita en la Biblia. Israel, esto es Jacob, amaba a su hijo José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Génesis 37:3. Era el hijo de su vejez. Jacob tenía 91 años cuando nació José. Piensen en esto. La segunda razón de la preferencia. José era el hijo de su esposa predilecta. Ustedes conocen la historia de amor de Jacob. Jacob trabajó fielmente 7 años por Raquel, y los años durante los cuales sirvió le parecieron como pocos días porque la amaba, según Génesis 29:20. Cuando Jacob fue engañado y Raquel fue sustituida por su hermana, Jacob aceptó trabajar otros 7 años más por Raquel. Fue siempre a Raquel a quien más amó, pero su predilección por ella provocó envidia y celos, de acuerdo a el libro Patriarcas y Profetas, página 168. Tercera razón de la preferencia. José era de hermosa apariencia como su madre, y Jacob no escondía sus sentimientos hacia el hijo de Raquel delante de su familia. Uno de mis amigos estaba obsesionado con los hijos que todavía no tenía, y me decía continuamente: yo quiero tener hijos bonitos, hijas bonitas, y para ello tengo que casarme con una mujer bonita. La cuarta razón de la preferencia. José era de carácter muy diferente a sus hermanos. Estos eran contenciosos y rebeldes. Él era bondadoso y obediente. La trayectoria de su vida nos indica que era un joven que se deleitaba en obedecer a Dios y que era un joven respetuoso y con gran firmeza moral. Según Génesis 37:2, la última parte, y el joven, hablando de José, estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Cualesquiera que hayan sido las razones por las cuales José le daba información a Jacob sobre sus hermanos, haya sido por pedido directo de su padre o por iniciativa personal, pensando que de esta manera estaba ayudando a sus hermanos, el actuar como un espía aumentó las tensiones familiares. Jacob, al darse cuenta de la detestable conducta de sus hijos, les hizo un llamado directo. Con profunda emoción expresó su ansiedad respecto a ellos y les suplicó que honrasen sus canas y no cubriesen de oprobio su nombre, y sobre todo que no deshonrasen a Dios, menospreciando sus preceptos. Avergonzados de que se conociera su maldad, los jóvenes parecieron arrepentidos, pero solo ocultaron sus verdaderos sentimientos, que se exacerbaron por esta revelación de su pecado. El libro Patriarcas y Profetas 210. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37:3 y 4.
Jacob cometió un terrible error, el cual lamentaría por todo el resto de su vida, al decidir que se le hiciese a su hijo José un manto de diversos colores. Este no era un manto de pelo de cabra de color marrón oscuro. Este era un manto de hermosos colores, una vestimenta elegante, muy posible de lino fino y con bordados detallados. Podríamos decir que el manto era una obra de arte. El manto de José era de la calidad y el estilo que usaban los nobles y los príncipes, y representaba autoridad y poder. Tendría manga larga, llegaba hasta el tobillo y tenía muchos colores. Nadie en la familia de Jacob tenía un manto similar. José no podía imaginar que ese manto afectaría tanto su vida que cambiaría por completo su futuro. La expresión traducida de diversos colores del hebreo pasim aparece solo 2 veces en la Biblia, en Génesis 37:3 que ya leímos y en 2 de Samuel 13:18, donde se habla de la princesa Tamar, hija del rey David. Y allí dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Así que el manto está relacionado con la realeza, la ropa está relacionada con la realeza. Esto confirma que el manto de José era el que estaba reservado para los príncipes. Cuando los hermanos de José vieron a José con ese manto de colores tan elegante, concluyeron que él heredaría la primogenitura y gobernaría a toda la familia. Jacob había mostrado su favoritismo por José por muchos años y parecía que consideraba que José era el único que podía representarle dignamente. Ya no era una sospecha de un grupo de hermanos celosos. Ahora era evidente que Jacob amaba más a José que a todos los demás. Sus celos, quizás al comienzo justificados, se convirtieron en odio acérrimo. Ya no consideraban a José como su hermano, sino como su enemigo. Ahora hablaban de su hermano con sarcasmo. Se burlaban de él en toda ocasión que se les presentaba. Ya no podían hablar pacíficamente con él y se preguntaban, ¿qué derecho tiene él de llevar ese manto tan lujoso? Nosotros también somos hijos de Jacob. En su inocencia de adolescente, José hizo algo que agravó su deteriorada relación con sus hermanos. Les contó los sueños que había tenido y el odio de ellos se multiplicó al escuchar la descripción. He aquí que atábamos gavillas en medio del campo, y mi gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que vuestras gavillas la rodeaban y se inclinaban ante la mía. Sus hermanos le respondieron, ¿has de reinar tú sobre nosotros y nos has de dominar? Génesis 37, 7 y 8. Dios le estaba revelando el futuro a José y ni él ni sus hermanos podían entender los propósitos de Dios, y le aborrecieron todavía más a causa de sus sueños y de sus palabras. Le aborrecían además porque la vida pura y recta de José era un reproche constante para sus vidas tortuosas y oscuras. Su odio era similar al odio de Caín contra Abel, porque las obras de Caín eran malas y la de su hermano buenas. José también les contó otro sueño a sus hermanos y su padre. He aquí he tenido otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. El segundo sueño fue más leña para el fuego del odio y envidia que se agitaba en los corazones de sus hermanos. Después de escuchar sus palabras, su padre también le reprochó diciendo, ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba en mente el asunto. Génesis 37, 10 y 11. Pero parece que después de meditar un poco, Jacob concluyó de que esos sueños tenían sentido, que Jehová le estaba revelando el porvenir a su hijo y guardó sus conclusiones en su corazón. Jacob tenía experiencia con los sueños. Los hermanos de José fueron a Siquem, donde su padre había comprado un terreno
con sus rebaños de ovejas y pasó un tiempo sin que hubiera noticias de ellos. Siquem era el lugar donde Simeón y Leví mataron a muchos hombres, porque el príncipe de esa ciudad mancilló a su hermana Dina. Por eso es razonable pensar que Jacob quería saber cómo estaban sus hijos. Sin imaginar lo que podría pasarle a su hijo favorito, Jacob envió a José a un solitario viaje en busca de sus hermanos. Desde nuestra perspectiva, era algo imprudente. Tampoco imaginó que volvería a ver a su hijo solo hasta que pasasen 20 años y que su corazón sería traspasado por la daga del dolor. Jacob le pidió a José: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Génesis 37:14. Cuando José llegó a Siquem, después de un viaje de más de 50 millas, sus hermanos ya no se encontraban allí. Averiguó dónde se encontraban y le dijeron en Dotán. Tenía que recorrer unas 15 millas más. Según el relato de Génesis, pareciera que los hermanos de José querían estar lejos de la familia y lejos de José. Y es claro que no estaban contentos de que alguien les estuviese vigilando. En la región donde pasé las primeras etapas de mi vida, el oriente de Perú, los ganaderos tienen que mover el ganado constantemente de un pasto a otro para darle tiempo a la naturaleza de que la vegetación vuelva a brotar. Algo similar ocurría en Palestina. Muchos se preguntan, ¿por qué Jacob envió a José en vez de enviar a uno de sus siervos? ¿Por qué José llevaba el manto de colores? Si él sabía que ya había observado rivalidad con sus hermanos, ¿por qué José llevaba puesto el manto de colores después de experimentar hostilidad de sus hermanos? No tenemos respuestas para estas preguntas, pero podemos llegar a la conclusión de que la providencia divina estaba obrando para que al final se cumplieran los propósitos de Dios para José. De acuerdo al principio, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fatigado del viaje, José se apresuró para ver a sus hermanos a quienes amaba. Finalmente pudo ver a la distancia los rebaños de su padre y al acercarse pudo identificar las figuras de sus hermanos. Pero nunca imaginó la suerte que le esperaba. El complot para matar a José estaba preparado y Rubén era el único que pensó rescatarlo. Por eso sugirió que en vez de matarlo lo metieran en una cisterna. Cuando finalmente José se encontró cerca de sus hermanos, oyó risas diabólicas y crueles burlas. Allí viene el soñador, o como le dijeron literalmente en hebreo, allí viene el Señor de los sueños, o el dueño de los sueños. Y las burlas continuaron. Miren al que reinará sobre nosotros. Acércate, favorito de papá. Veremos si se cumplen tus sueños. El primer acto de los hermanos de José fue arrancarle ese odioso manto que se había convertido en el símbolo de su odio fratricida. Según el relato de Génesis, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Génesis 37, 23 y 24. José fue arrastrado brutalmente hacia la cisterna y allí fue arrojado como si fuese un animal salvaje, abandonado para morir en ese pozo profundo y oscuro de forma de botella, del cual era imposible salir sin ayuda. Sus hermanos, como buitres que rodean la carroña, se sentaron a poca distancia de la cisterna para comer pan. Con un sarcasmo que solo puede salir de mentes diabólicas, comían pan mientras su hermano estaba en el oscuro pozo, condenado a morir de hambre. Los visualizo comiendo con nerviosismo, tratando de acallar las voces de sus conciencias. En lo profundo de la cisterna, José gritaba los nombres de sus hermanos: Judá, Leví, Simeón, Rubén, ayúdenme. Y solo oía el eco de su propia voz vibrando en el vacío. Los psicólogos dicen que cuando se juntan dos personas, hacen cosas que nunca harían solas.
Ocurre algo peor si se juntan varias personas y se ponen de acuerdo para hacer el mal. Muchos piensan que esto es realidad, pero no le añaden las influencias espirituales que nosotros sí consideramos. Pero la satisfacción de la venganza es como el humo, se desvanece rápido. Algunos de los hermanos estaban muy inquietos por lo que habían hecho, y mientras vigilaban lo que sucedería después, un grupo de viajeros se acercó, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a Egipto. Pronto Judá les dijo a sus hermanos: no podemos dejar que José muera, es nuestra carne, nuestra sangre, podemos vender a nuestro hermano, no manchemos nuestras manos con su sangre. Todos estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Rubén, que se había apartado del grupo para disimular sus intenciones de rescatar a su hermano, no estaba presente en ese momento. En Génesis 37:28 leemos: y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. La tapa de la cisterna fue quitada. Cuando José vio la luz que descendía en el pozo, no podía ni soñar lo que ocurriría después. Pero cuando fue sacado y vio los oscuros rostros de los mercaderes con sus turbantes blancos, comprendió la horrorosa realidad. Estaba siendo vendido como esclavo y sería llevado a Egipto. Su destino era más terrible que la muerte. Gruesas lágrimas brotaron de sus ojos y temblando le suplicó a sus hermanos que no le hicieran tal cosa. Se dirigió a todos: Leví, Judá, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Pero sus súplicas chocaban contra la pared de granito de la envidia y el odio. Los hermanos habían ido demasiado lejos y ya no quisieron retroceder, y sus corazones crueles se endurecieron aún más. La transacción se consumó. José, el hijo favorito de Jacob, fue vendido por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo. En este país se mide el valor de una persona por la cantidad de dinero que tiene. El valor de José fue determinado por cuán útil podía ser como esclavo. José pasó en unos días de hijo favorito a esclavo en camino a tierras extrañas. José fue vendido a los ismaelitas, descendientes de Abraham con Agar. Recuerden que hace unos días estudiamos ese tema. El hijo libre es vendido como esclavo. Un gran insulto para José ser vendido a sus primos. Tremenda crueldad. José fue encadenado y así comenzó su largo viaje de cerca de 30 días a Egipto. Dios obra en nuestras vidas con planes trazados con anticipación y se manifiesta en los pequeños torrentes de eventos que después llegan a ser ríos poderosos. Dios obra en asuntos pequeños que dan al final como resultado grandes cambios para el avance de sus propósitos y el bien de su pueblo. Dios permitió que José fuese llevado a Egipto en el proceso de convertir a Israel en una gran nación y muy numerosa como las estrellas del cielo. Cuando Rubén regresó, recibió la trágica noticia de la venta de José como esclavo. Sorprendido y culpándose a sí mismo, rompió sus ropas, pero decidió unirse al grupo de fratricidas. El grupo maligno degolló un cabrito y tiñeron el manto con su sangre y lo enviaron a su padre. No tuvieron el valor de llevarlo ellos mismos. Enviaron el mensaje: hemos hallado esto en el campo. Reconoce si es o no la ropa de tu hijo. Le llamaron esto al manto que les había provocado sentimientos y pasiones homicidas y le pidieron al anciano que reconociera la ropa de su hijo.
a quien no se atreven a mencionar como hermano. Consideremos este momento terrible en la vida del patriarca Jacob. Ya tiene más de 100 años. Contemplemos al anciano examinando el manto de colores de su hijo predilecto. El manto del favoritismo es ahora el manto ensangrentado de la humillación y la desgracia. La vida de José, según el libro Patriarcas y Profetas, la página 216, ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos, y cuando fue llevado a Egipto se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y él lo hizo servir para cumplir el acontecimiento que trataban de impedir. Sobre el motivo principal que los hermanos de José tuvieron para buscar deshacerse de él, Esteban declaró: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hechos 7:9. En sus respectivos evangelios, Mateo y Marcos relatan que cuando Pilato preguntó a la multitud: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato sabía que los principales y sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Envidia para José, envidia para Jesús. Jesús fue enviado a este mundo por su Padre Celestial para estar con sus hermanos, pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús fue traicionado por su propia familia. José fue vendido por el precio de un esclavo, 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Después que a José le quitaron su manto de colores, fue entregado a una vida de esclavo, una muerte en vida, para llegar a ser el Salvador de su pueblo. Después que a Jesús le quitaron su manto, fue llevado al Calvario para ser crucificado, para morir por tus pecados y mis pecados, y ser nuestro Salvador. San Mateo escribió: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo 27:31. Es mi deseo que tú puedas reconocer ese gran sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y es mi deseo que tú lo puedas recibir como tu Salvador personal y tener la esperanza de la vida eterna. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero no
salvación en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Oremos. Amado Dios, te damos gracias una vez más por la bendición de haber meditado en tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia infinita tú has señalado un día en el cual podemos descansar de nuestras preocupaciones terrenales y tener comunión muy particular y especial contigo, con tu Santo Espíritu, y tener también el compañerismo de los ángeles del cielo. Rogamos que tú seas con cada persona, con cada familia, con cada amigo en este día, y que tu paz pueda estar en nuestro corazón. Lo pedimos por la preciosa sangre de Jesús. Amén. Una vez más, amigos y hermanos, les agradecemos por habernos sintonizado. Que el Señor acompañe a todos.